Pues ya vienen las calificaciones, nada más que la crisis de la subprime, que fue una crisis financiera evidentemente en el 2009, que sí le dio en la torre a medio mundo, no se compara al ramalazo que estamos viviendo. Desde 1932 pareciera que no habíamos tenido una caída de este tamaño o que no vamos a tener una caída de este tamaño. Querido Pedro, te mando un abrazo, al menos alguna buena por ahí, el sector exportador ahí va poquito a poquito para arriba, pero pues muy interesante también el asunto de calificadoras y el asunto de cómo nos va a ir en este tema y cómo nos vamos a ir recuperando poco a poco. Qué gusto escucharte, Pedro. Luis, buenos días. Déjenme empezar por el asunto de las calificadoras. El día de ayer, la agencia calificadora Fitch Ratings señaló que México es, desde luego, algo que ya sabemos, el país de América Latina más vulnerable y más expuesto a los efectos mismos de la crisis económica que padecemos. Y dijo que en el caso de México, 1 de cada 3 de las empresas que están amenazadas con perder el grado de calificación antes de que termine este año, opera justamente en el territorio mexicano. No es sorprendente que esto ocurra, porque estamos hablando de un país, de una economía, de un mercado, el mexicano, que está sin lugar a dudas marcado por los efectos más severos, los más destructivos de esta crisis económica que estamos enfrentando. No es extraño entonces que la mayor parte de las empresas amenazadas con perder el grado de calificación se encuentre asentada en México. Y un dato que también es importante alrededor de esto, Luis Auditorio, es ¿qué ha sucedido con otra calificadora que es Standard & Poor's? Esta calificadora lleva hasta el mes de julio de este 2020 una reducción de notas o de calificación a 1,190 empresas y gobiernos en todo el mundo. Está a solo 136 recortes adicionales de igualar el récord que estableció en el año 2009 con la famosa crisis a la que aludió el secretario de Hacienda. Así que el argumento de que entonces dejaron pasar por alto la llamada oportuna o el ajuste de calificaciones y ahora parece que están sobrereaccionando frente a eso, no parece encontrar sustento en la forma bajo la cual se mueve el mundo el día de ahora, en función de las condiciones que prevalecen en México y de lo que están haciendo las propias calificadoras con los análisis de empresas y de gobiernos. Y cierto, van a esperar los reportes correspondientes al tercer trimestre del 2020 para poder dictaminar cuántos ángeles que cotizaban en la bolsa, empresas o gobiernos van a caer y desde luego en cuántas empresas van a estar más cerca del abismo. Y por cuanto al asunto de las exportaciones, Luis Auditorio, estamos frente quizás al único sector que en el corto plazo va a empezar a ofrecer resultados consistentemente mejores respecto a la difícil situación en la que colocó a las exportadoras mexicanas la caída de los pedidos fundamentalmente procedentes de Estados Unidos, porque de acuerdo con los datos que dio a conocer recientemente el INEGI, en el mes de julio, el valor de lo exportado por México al resto del mundo superó los 35.600 millones de dólares.Esa cifra, Luis Auditorio, es casi el doble de lo que se exportó apenas 2 meses atrás, en mayo, cuando el registro alcanzó los 18.000 millones de dólares. Cierto, estamos duplicando en 2 meses el valor de lo que se ha exportado al resto del mundo, aunque si hacemos la comparación de julio del 2020 contra el mismo mes del año anterior, bueno, pues todavía tenemos un retroceso de casi el 18% en el monto de las divisas que han ingresado a México por el esfuerzo exportador. Sin embargo, el hecho de que en Estados Unidos empiecen a darse ya signos cada vez más consistentes de reanimación, particularmente en la actividad industrial, va a favorecer la recuperación de los sectores, de las empresas y de las entidades federativas que en México concentran la mayor parte del esfuerzo exportador. Y solo para reiterar lo que habíamos señalado previamente, Luis, la recuperación en México va a ser lenta, va a ser vulnerable y se va a concentrar fundamentalmente en empresas, regiones y sectores que son los más competitivos. Y solamente en el caso del sector exportador, 5 estados de la República, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, concentran el 53% de la oferta exportable que México lanza al exterior. Así que por lo menos 5 entidades federativas apuntan a un mejor panorama a partir del esfuerzo exportador mexicano, Luis.
Gracias, querido Pedro, te mando un gran abrazo y bueno, pues estamos ahí al habla si nos permites, como siempre, vaya luz que nos das y entenderlo, esto va a ser complicado, es un crecimiento lento, el asunto de las calificadoras pues nos va a pegar, sí o sí, vendrán ahí los resultados a final de cuentas reflejo de la realidad y pues a prevenirnos frente a lo que viene, a cuidar los centavos, a cuidar los pesos, a cuidar la chamba, a tratar de administrarnos lo mejor que podamos, Pedro. Sí, por supuesto, y yo diría una vez más a los gobiernos estatales y al gobierno federal, todo esfuerzo que se realice de manera local es bienvenido, pero si carecen de la articulación de un programa integral de corte nacional, difícilmente van a ofrecer los resultados que todos esperamos. Ojalá que la CONAGO por una parte y el gobierno federal por la otra se decidan a sentarse en la misma mesa para articular en un solo programa lo que habrá de ser el esfuerzo gubernamental a escala nacional para impulsar una reactivación menos endeble, menos vulnerable y tal vez un poco más acelerada, Luis. Gracias. Buenos días a todos.